Cuando llegó temprano, jamás imaginó escuchar esas palabras. Su empleada tapó su boca y susurró: «No digas nada». Lo que descubrió esa tarde destrozó todo lo que creía saber sobre su vida y sobre ella. Sebastián Romero nunca olvidaría ese día. La reunión de negocios se canceló a última hora, algo que rara vez sucedía en su agenda perfectamente organizada. Eran apenas las 3 de la tarde, cuando su auto negro se detuvo frente a la casa que había construido con tanto esfuerzo, el símbolo tangible de todo lo que había logrado en la vida. La mansión estaba ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, rodeada de jardines impecables que Elena, su empleada doméstica, mantenía con dedicación casi obsesiva. Sebastián siempre llegaba después de las 7 de la noche, cuando todo estaba en orden, la cena servida y su familia lista para recibirlo. Pero ese día era diferente. Al abrir la puerta principal con cuidado, notó algo extraño: el silencio. No era el silencio normal de una casa vacía, sino algo más denso, más cargado, como si el aire mismo contuviera secretos que no querían ser descubiertos. Elena llevaba trabajando en su casa durante varios años. Era una mujer reservada, de pocas palabras, que realizaba sus tareas con una eficiencia que Valeria, su esposa, elogiaba constantemente. «Es la mejor empleada que hemos tenido», solía decir Valeria durante las cenas con amigos. «Nunca tengo que pedirle nada 2 veces». Sebastián dejó su maletín en la entrada y aflojó su corbata. El calor de la tarde lo había agotado más de lo usual. Caminó hacia la cocina, esperando encontrar a Elena preparando algo para la cena. Pero la cocina estaba vacía. Todo limpio, ordenado, pero sin nadie. Fue entonces cuando escuchó el llanto. No era un llanto cualquiera. Era el sollozo profundo, desgarrador, de alguien que está atravesando un dolor insoportable. Venía del 2.º piso, desde la habitación de servicio donde Elena guardaba sus pertenencias personales. El corazón de Sebastián comenzó a latir más rápido. ¿Debería subir? ¿Debería llamarla? Durante años, había mantenido una relación estrictamente profesional con todo su personal doméstico. Valeria siempre le había enseñado que era importante mantener las distancias, no involucrarse demasiado en los problemas personales de los empleados. Pero ese llanto, había algo en él que no podía ignorar. Subió las escaleras lentamente, tratando de no hacer ruido. No sabía por qué sentía que debía ser sigiloso en su propia casa, pero algo en su instinto se lo pedía. Cuando llegó al pasillo del 2.º piso, el llanto se hizo más claro. Venía definitivamente de la habitación de Elena. La puerta estaba entreabierta. A través de la pequeña abertura, Sebastián podía ver a Elena sentada en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, su cuerpo temblando con cada sollozo. Pero no estaba sola. Lucas, su hijo, estaba arrodillado frente a ella, sosteniendo sus manos. «No llores más, Elena», escuchó decir a su hijo con una voz que Sebastián nunca le había oído antes. No era la voz despreocupada del joven estudiante que conocía. Era la voz de alguien que entendía el dolor, alguien que estaba genuinamente preocupado. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué hacía su hijo allí? ¿Por qué Elena lloraba de esa manera? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? Estaba a punto de empujar la puerta y exigir explicaciones cuando escuchó a Elena hablar entre sollozos. «No puedo más, Lucas. No puedo seguir mintiendo. Tu padre necesita saber la verdad». El mundo de Sebastián se detuvo. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, imaginando los peores escenarios posibles. ¿Su esposa? ¿Su hijo? ¿Había algo sucediendo en su propia casa que él desconocía? «Elena, prometiste que esperarías el momento correcto», respondió Lucas con urgencia. «Si hablas ahora, todo se va a destruir. Mi madre...» «Tu madre tiene derecho a saberlo también», Elena prácticamente gritó poniéndose de pie. «¡Años, Lucas! He guardado este secreto durante años y está matándome por dentro». Sebastián sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. ¿Qué secreto? ¿Qué había estado sucediendo bajo su techo sin que él se diera cuenta? Estaba a punto de entrar cuando su teléfono vibró en su bolsillo. El sonido, aunque silenciado, fue suficiente. Elena y Lucas se giraron instantáneamente hacia la puerta. Todo sucedió en cámara lenta.
La puerta se abrió completamente, y Elena quedó paralizada al ver a Sebastián allí, con una expresión entre la confusión y la traición. Sus ojos se encontraron durante lo que pareció una eternidad. «Papá», Lucas comenzó a decir, pero Elena reaccionó más rápido. En 3 pasos rápidos, cruzó la habitación, y antes de que Sebastián pudiera decir una palabra, Elena colocó su mano sobre su boca con una fuerza inesperada para alguien de su contextura delgada. «No digas nada», susurró con una intensidad que hizo que los ojos de Sebastián se abrieran como platos. «Por favor, don Sebastián, no diga nada todavía. No aquí, no ahora». Había pánico en sus ojos, pero también había algo más, una súplica desesperada, como si su vida dependiera de que él guardara silencio. Lucas se había puesto de pie, con las manos temblorosas. «Papá, yo puedo explicarlo todo». «No», Elena lo interrumpió sin soltar a Sebastián. «Nadie puede explicar nada ahora. Don Sebastián, si me permite, si confía en mí solo esta vez, le juro que entenderá todo. Pero necesito que no diga nada. Todavía no». Sebastián apartó suavemente la mano de Elena de su boca. Su mente era un torbellino de emociones. Rabia, confusión, miedo, curiosidad. Miró a su hijo, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y luego a Elena, que temblaba como una hoja al viento. «Tienen exactamente 5 minutos», dijo con voz fría, «para empezar a explicar qué está pasando en mi casa». Elena cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, había una resolución en ellos que Sebastián nunca había visto antes. «Don Sebastián», comenzó con voz temblorosa pero firme, «lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su familia, sobre su hijo, sobre mí, y sobre la razón real por la que he trabajado en esta casa todos estos años». «Elena, no». Lucas intentó detenerla, pero ella levantó una mano. «Ya es momento, Lucas. Tu padre merece saber». Sebastián sintió que una corriente helada recorría su espina dorsal. ¿Saber qué? ¿Exactamente? Elena se mordió el labio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas nuevamente. «Hace años, antes de que yo trabajara aquí, antes de que usted me conociera, yo tuve una familia, un esposo, una hija. Vivíamos con lo justo, pero éramos felices». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Sebastián, aunque algo en su interior ya comenzaba a temer la respuesta. «Todo», susurró Elena. «Tiene todo que ver con usted, don Sebastián, porque la noche que mi familia murió, la noche que un conductor destrozó mi vida entera, ese conductor trabajaba para su empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor». Sebastián retrocedió un paso, sintiendo como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Uno de sus empleados, conduciendo uno de sus camiones, se saltó un semáforo en rojo. Murieron al instante. Mi esposo tenía 35 años. Mi hija apenas había cumplido 8. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Elena, pero su voz se mantenía firme. «Usted pagó la indemnización legal, cerró el caso, despidió al conductor. Todo quedó resuelto en los papeles. Pero para mí nada quedó resuelto». Sebastián sintió que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba ese caso. Había sido años atrás, uno de los momentos más difíciles de su carrera. El conductor había estado exhausto después de un turno doble que él mismo había autorizado. El escándalo casi destruye su empresa. «Entonces, ¿viniste aquí para qué?», preguntó con voz ronca. «¿Para vengarte? ¿Para hacerme daño?». «No», Elena gritó, y el dolor en su voz era tan real que cortaba el aire. «Vine porque necesitaba entender. Necesitaba conocer al hombre cuya ambición destruyó mi vida. Necesitaba ver si eras el monstruo sin corazón que imaginaba». «¿Y?», Sebastián apenas podía formar las palabras. «Y descubrí», Elena continuó, su voz quebrándose, «que eres solo un hombre que comete errores como todos, un hombre que ama a su familia, que trabaja duro, que no es tan diferente de lo que era mi esposo». Lucas, que había estado en silencio, finalmente habló. «Papá, yo descubrí la verdad hace algunos meses. Encontré documentos viejos en tu oficina. Investigué y encontré a Elena. Descubrí que ella trabajaba aquí. Cuando le pregunté por qué nunca había dicho nada». «¿Por qué?», Elena lo interrumpió. «Porque en todos estos años trabajando en esta casa, cuidando de esta familia, limpiando, cocinando, viviendo entre estas paredes, me di cuenta de algo terrible». «¿Qué?», susurró Sebastián.
Que no puedo odiarte, dijo Elena, su voz apenas audible. He intentado, cada día, cada hora, intenté mantener vivo ese odio que me trajo aquí. Pero no pude, porque vi cómo amas a tu hijo, vi cómo te preocupas por tu esposa, vi tu humanidad. Y eso me destruyó más que cualquier otra cosa. La habitación quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por los sollozos entrecortados de Elena. Sebastián se dejó caer contra la pared, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronaba como castillo de naipes. Durante años, había tenido a esta mujer en su casa, confiado en ella, sin saber que cada día era un recordatorio viviente del mayor error de su vida. ¿Valeria sabe?, preguntó finalmente. No, respondió Elena. Nadie más lo sabe, solo Lucas, y ahora usted. ¿Y qué esperabas que pasara? Sebastián la miró fijamente. ¿Qué quieres de mí, Elena? Ella lo miró con ojos llenos de dolor, confusión y algo que él no podía identificar. No lo sé, admitió. Honestamente ya no sé qué quiero. Solo sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. Lucas se acercó a su padre. Papá, hay más. Hay cosas que necesitas saber sobre ese accidente. Cosas que nunca te contaron. Sebastián levantó la vista hacia su hijo. ¿Qué cosas? El conductor que causó el accidente. Lucas tragó saliva. Nunca fue realmente despedido, ¿verdad? Un frío intenso recorrió el cuerpo de Sebastián. ¿Cómo sabes eso? Porque todavía trabaja para ti, dijo Lucas. Solo que ahora tiene otro cargo, otro nombre en los registros. Y él sabe que Elena está aquí. Elena palideció. ¿Qué? Lo descubrí hace días. Lucas continuó. Por eso vine a advertirte, Elena. Ese hombre sabe quién eres, y tiene miedo de que hables. De repente, el sonido de un auto estacionándose llegó desde afuera. Los tres se congelaron. «Es mamá», susurró Lucas. «Llegó temprano». Elena miró a Sebastián con pánico en los ojos. «Don Sebastián, por favor». Pero antes de que pudiera terminar, escucharon la voz de Valeria desde el piso de abajo. «Sebastián, ¿estás en casa? No vas a creer lo que acaba de pasar». Los tres se miraron con pánico absoluto. La voz de Valeria resonaba desde el piso inferior, cada vez más cerca mientras subía las escaleras. «Sebastián, ¿dónde estás? Tengo noticias increíbles». Elena retrocedió hacia la esquina de su pequeña habitación. Su rostro había perdido todo el color. Lucas miró a su padre con ojos suplicantes, como si esperara que él tuviera alguna solución mágica para esta situación imposible. Sebastián reaccionó por instinto. Salió rápidamente de la habitación de Elena y cerró la puerta tras él justo cuando Valeria llegaba al final del pasillo. Su esposa llevaba varias bolsas de compras y su rostro brillaba con esa expresión de emoción que solo tenía cuando había conseguido algo excepcional. «Ahí estás», exclamó Valeria. «¿Qué haces aquí arriba? Pensé que llegarías tarde como siempre». «La reunión se canceló», respondió Sebastián, tratando de controlar el temblor en su voz. «Decidí venir a casa temprano». Valeria se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Perfecto, porque tengo noticias maravillosas. ¿Recuerdas a Patricia Mendoza, la directora de la Fundación Benéfica?» Sebastián asintió mecánicamente, su mente aún procesando todo lo que acababa de descubrir. «Bueno», continuó Valeria entusiasmada, «me ofreció ser la presidenta del comité organizador para el evento de caridad más grande del año. Imagínate, vamos a recaudar fondos para familias que perdieron a sus seres queridos en accidentes de tránsito». El estómago de Sebastián se retorció. La ironía era tan cruel que casi parecía una broma del destino. «¡Qué coincidencia!», murmuró. «¿Verdad?». Valeria no notó su malestar. «Y pensé que sería perfecto si la empresa pudiera hacer una donación grande. Imagina la publicidad positiva. Después de todo lo que pasó hace años con aquel terrible accidente, sería una forma de mostrar que nos importa la seguridad vial». Sebastián sintió que se ahogaba. «¿Recuerdas ese caso?». «Por supuesto». Valeria comenzó a caminar hacia su habitación principal. «Fue horrible, aquella familia destruida. Pero tú manejaste todo profesionalmente, pagaste lo que correspondía, el conductor fue despedido. No podías hacer más». Sebastián la siguió en silencio. Cada palabra de su esposa era como una daga en su pecho. «De hecho», continuó Valeria mientras dejaba sus bolsas sobre la cama, «creo que ese evento sería perfecto para limpiar completamente cualquier imagen negativa que pudiera quedar. ¿Qué opinas?». «Valeria,
Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su esposa se volvió hacia él, finalmente notando su expresión seria. ¿Qué pasa? Te ves terrible. Antes de que pudiera responder, escucharon un ruido en el pasillo. Lucas había salido de la habitación de Elena. Mamá, papá, necesito hablar con ustedes, dijo con voz temblorosa. Valeria frunció el ceño. Lucas, ¿qué haces en casa tan temprano? ¿No tenías clases? Las cancelaron, respondió rápidamente. Pero eso no importa ahora. Hay algo que necesitan saber. Lucas. Espera, comenzó Sebastián, pero su hijo lo interrumpió. No, papá. Ya no podemos seguir callando. Valeria miró entre su esposo y su hijo con creciente preocupación. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? El sonido del timbre de la puerta interrumpió el momento. Los tres se quedaron inmóviles. ¿Esperan a alguien?, preguntó Valeria. Sebastián negó con la cabeza. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Voy a abrir, dijo Valeria, claramente frustrada por la tensión que no entendía. Cuando bajó las escaleras, Sebastián agarró el brazo de Lucas. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo correcto, respondió Lucas con determinación. Papá, esto ha ido demasiado lejos. Elena no merece vivir con este peso, y nosotros tampoco. ¿No entiendes lo que va a pasar si tu madre se entera? ¿Si esto se hace público? ¿Y qué es más importante, papá? ¿Tu reputación o hacer lo correcto? Sebastián no tuvo tiempo de responder. La voz de Valeria desde abajo los hizo congelar. Sebastián, es Mauricio de tu empresa. Dice que es urgente. Mauricio. El nombre cayó como una bomba en el cerebro de Sebastián. Mauricio Torres era su gerente de operaciones, el hombre en quien más confiaba en la empresa. Pero también era el conductor, susurró Lucas, leyendo la expresión de su padre. Es él, ¿verdad? Sebastián bajó las escaleras lentamente. Cada paso se sentía como caminar hacia el patíbulo. En la puerta de entrada, Mauricio esperaba con expresión tensa. Era un hombre de mediana edad, con algunas canas en las sienes y una postura que siempre había parecido confiable. Hasta ahora. Don Sebastián, dijo Mauricio con voz controlada, aunque sus ojos mostraban ansiedad. Disculpe que venga sin avisar, pero hay un asunto urgente que necesitamos discutir. En privado. Valeria miró entre ambos hombres. ¿Pasa algo grave? Solo negocios, amor, respondió Sebastián. Mauricio, pasemos a mi oficina. Mientras caminaban hacia el estudio, Sebastián podía sentir la mirada de Lucas siguiéndolos desde las escaleras. Al cerrar la puerta de la oficina, Mauricio se volvió hacia él con expresión desesperada. Ella está aquí, ¿verdad? Elena Vargas. Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo lo sabes? He sabido desde el principio, admitió Mauricio, pasándose una mano por el cabello. Don Sebastián, yo nunca quise que esto sucediera. Usted tiene que creerme. ¿Creer qué exactamente? ¿Que mataste a una familia por conducir exhausto? ¿Que yo encubrí todo dándote otro puesto? Usted me dijo que lo hiciera, explotó Mauricio. Usted me ordenó trabajar ese turno doble. Yo le dije que estaba cansado, pero usted insistió en que el cliente era importante. Sebastián retrocedió como si lo hubieran golpeado. Era verdad. Cada palabra era verdad. He vivido con esa culpa cada día desde entonces, continuó Mauricio, su voz quebrándose. ¿Cree que no pienso en esa familia? ¿Cree que no veo sus caras cada vez que cierro los ojos? ¿Y por eso permitiste que Elena trabajara aquí? ¿Para qué? ¿Para torturarla más? No, Mauricio gritó. Cuando descubrí que ella estaba aquí, que había solicitado el trabajo, entendí por qué. Quería estar cerca, quería entender. Y yo merecía ese tormento. Merecía verla cada día y recordar lo que hice. Eres un cobarde, dijo Sebastián con desprecio. Sí, admitió Mauricio sin vacilar. Soy un cobarde, pero usted también, don Sebastián. Usted me protegió porque sabía que si yo hablaba, su negligencia saldría a la luz. Me convirtió en su cómplice silencioso. Un golpe en la puerta interrumpió la confrontación. Era Lucas. Papá, Elena quiere hablar con todos. Ahora. ¿Todos quiénes?, preguntó Sebastián. Mamá también. Le conté todo. El mundo de Sebastián se detuvo. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer desde el principio, respondió Lucas con firmeza. La verdad. Sebastián salió corriendo hacia la sala, seguido por Mauricio y Lucas. Allí encontró una escena que nunca olvidaría. Valeria estaba sentada en el sofá,
con el rostro blanco como el papel. Elena estaba de pie frente a ella, con las manos entrelazadas y lágrimas corriendo por sus mejillas. Entre ellas, sobre la mesa de centro, había una fotografía. Sebastián se acercó lentamente. Era una foto antigua, desgastada por los años. Mostraba a Elena, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre y una niña pequeña. Su familia, la familia que ya no existía. Valeria, les comenzó Sebastián, pero su esposa levantó una mano para silenciarlo. Déjame entender esto, dijo Valeria con voz temblorosa. Elena ha trabajado en nuestra casa durante años. Ha cuidado de nuestro hijo. Ha cocinado nuestra comida. Ha vivido bajo nuestro techo. Y todo este tiempo sabías que el accidente que destruyó su vida fue culpa de tu empresa. No es tan simple, intentó explicar Sebastián. ¿No es tan simple? Valeria se puso de pie, su voz subiendo de volumen. Un hombre que trabajaba para ti mató a su familia, y tú lo encubriste. Yo no lo encubrí. Pagué la indemnización que correspondía legalmente. ¿La indemnización? Elena habló por primera vez, su voz llena de dolor. ¿Cree que alguna cantidad de dinero puede reemplazar a mi esposo? ¿A mi hija? Mauricio dio un paso adelante desde la entrada del estudio. Señora Elena, Elena se giró hacia él, y la expresión en su rostro hizo que todos en la habitación contuvieran el aliento. No era odio, no era rabia, era algo mucho más devastador. Era decepción absoluta. Tú, dijo simplemente, durante años te he visto entrar y salir de esta casa para reuniones. Te he servido café, te he saludado con cortesía, y tú nunca dijiste nada. Lo siento, susurró Mauricio. Lo siento tanto. Tus disculpas no me devuelven a mi familia, respondió Elena. Pero hay algo que necesito que todos ustedes entiendan. Se volvió para mirar a cada uno en la habitación. Sebastián, Valeria, Lucas, Mauricio. Vine a esta casa buscando respuestas. Vine llena de ira, queriendo destruir al hombre que consideraba responsable de mi tragedia. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. ¿Qué encontraste?, preguntó Valeria suavemente. Encontré una familia, respondió Elena, su voz quebrándose. Encontré a un hijo maravilloso que me trató con respeto cuando nadie más lo hacía. Encontré a una mujer que confió en mí con su hogar, y encontré a un hombre que, a pesar de sus errores, amaba profundamente a su familia. Sebastián sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero también encontré, continuó Elena, que la venganza no sana las heridas, que el odio no trae de vuelta a los que amamos, y que todos, absolutamente todos, cargamos con secretos que nos destruyen por dentro. Lucas se acercó a Elena y tomó su mano. Elena nos ha estado cuidando todos estos años, incluso cuando nosotros éramos la razón de su dolor. Valeria se cubrió el rostro con las manos, sollozando. No puedo creer que esto estuviera sucediendo en mi propia casa y yo no lo supiera. Nadie lo sabía, dijo Elena. Esa era la intención. Pero el peso de este secreto se ha vuelto insoportable. Mauricio cayó de rodillas frente a Elena. Señora, sé que nada de lo que diga puede cambiar el pasado, pero necesito que sepa que no pasa un solo día sin que me arrepienta de lo que pasó. Elena lo miró por un largo momento. Levántate, Mauricio. La culpa no se paga de rodillas. Entonces, ¿cómo se paga?, preguntó él con voz rota. Viviendo, respondió Elena simplemente. Viviendo de una manera que honre a aquellos que ya no pueden hacerlo. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono celular de Sebastián. Miró la pantalla y palideció. Es el director legal de la empresa, anunció. Dice que necesita verme urgentemente. Hay una demanda. Todos lo miraron. ¿Una demanda de quién?, preguntó Valeria. Sebastián leyó el mensaje completo, su rostro perdiendo más color con cada palabra. De la familia de Elena. Aparentemente, un familiar descubrió dónde trabaja ella y está demandando a la empresa por acoso emocional intencional. Elena se quedó helada. ¿Qué? Yo nunca autoricé ninguna demanda. ¿Quién es este familiar?, preguntó Lucas. Sebastián miró el nombre en el mensaje. Ricardo Vargas. Dice ser tu hermano. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. No tengo un hermano, susurró Elena, su rostro mostrando confusión total. Mi único hermano murió hace 10 años.
El teléfono de Sebastián sonó de nuevo. Esta vez era su secretaria. «Don Sebastián», dijo con voz alterada, «hay un hombre aquí en la oficina. Está hablando con reporteros. Dice que tiene evidencia de que usted encubrió el accidente y que tiene testigos que probarán negligencia criminal». Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo estaba colapsando simultáneamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria con pánico creciente. Elena miró a Sebastián con ojos llenos de horror. «Alguien está usando mi tragedia para destruirte. Pero no soy yo». «¿Entonces quién?», demandó Mauricio. La respuesta llegó en forma de otro mensaje al teléfono de Sebastián. Esta vez era una foto. En ella se veía a un hombre de mediana edad, vestido formalmente, hablando con varios reporteros frente al edificio de su empresa. Lucas miró la foto y se puso pálido. «Papá, ese hombre, ¿qué pasa?», preguntó Sebastián. «Ese es el mismo hombre que me abordó hace semanas», dijo Lucas temblando. «El que me preguntó sobre Elena, el que dijo que quería ayudarla a conseguir justicia». Elena tomó el teléfono y miró la foto. Un grito ahogado escapó de sus labios. «Lo conozco», susurró. «Él estaba en el funeral de mi familia. Dijo ser un abogado que quería ayudarme sin cobrar nada. Pero yo rechacé su oferta». «¿Por qué la rechazaste?», preguntó Valeria. «Porque…» Elena miró directamente a Sebastián. Algo en él me pareció falso, como si no le importara la justicia, sino solo ganar el caso. El teléfono de Sebastián vibró una vez más. Era un mensaje de un número desconocido. «Señor Romero, tenemos mucho de qué hablar. En una hora, los medios sabrán toda la verdad sobre el accidente, a menos que esté dispuesto a negociar. Nos vemos en su oficina en 30 minutos. Venga solo». El mensaje en la pantalla del teléfono de Sebastián ardía como fuego en sus manos. 30 minutos. Eso era todo el tiempo que tenía antes de que su vida, su empresa, su reputación, todo por lo que había trabajado durante décadas, se desmoronara frente a las cámaras. «No vas a ir solo», declaró Valeria con firmeza limpiándose las lágrimas. «Si vas a enfrentar esto, vamos juntos. Valeria, esto es peligroso. No sabemos quién es este hombre, ni qué quiere realmente. ¿Y crees que me importa?», respondió ella con una intensidad que Sebastián raramente había visto. «Durante años construimos esta familia juntos. No voy a dejar que la destruyas enfrentando esto solo». Elena se puso de pie, su rostro mostrando determinación a pesar de las lágrimas. «Yo también voy. Si este hombre está usando mi tragedia para extorsión, tengo derecho a estar allí». «Señora Elena, no creo que sea buena idea», comenzó Mauricio. «¿Y qué sugieres tú?», Elena lo confrontó. «¿Que me quede aquí mientras alguien usa el nombre de mi familia muerta para su beneficio? ¿Mientras convierte su memoria en una herramienta de chantaje?». La fuerza en su voz sorprendió a todos. Esta no era la empleada silenciosa que habían conocido durante años. Esta era una mujer que había perdido todo, que había sobrevivido a lo imposible y que no iba a permitir que nadie más manipulara su dolor. «Todos vamos», dijo Lucas, uniéndose a su madre y a Elena. «Esto nos afecta a todos». Sebastián miró a su familia, a Elena, incluso a Mauricio, que permanecía en la esquina de la sala con expresión de culpa absoluta. En ese momento, comprendió algo fundamental. Ya no podía protegerlos manteniéndolos alejados. La única forma de protegerlos era enfrentando la verdad juntos. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero prometan que no importa lo que ese hombre diga. No importa qué amenazas haga. Permaneceremos unidos». El viaje a la oficina fue tenso. Sebastián conducía su auto, con Valeria en el asiento del copiloto, Elena y Lucas en la parte trasera. Mauricio había ido en su propio vehículo, siguiéndolos a distancia. Ninguno hablaba, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaba por venir. Cuando llegaron al edificio corporativo, la escena era exactamente lo que Sebastián había temido. Había al menos 5 equipos de noticias, cámaras apuntando hacia la entrada, reporteros hablando animadamente frente a sus micrófonos. El circo mediático ya había comenzado. «Dios mío», susurró Valeria. «¿Cómo llegaron tan rápido?». «Porque alguien los llamó», respondió Sebastián con amargura. «Este hombre quiere presión pública. Quiere que no tengamos opción más que ceder a sus demandas». Entraron por la entrada lateral evitando las cámaras. En el vestíbulo, la secretaria de Sebastián, Patricia, los esperaba con expresión angustiada.
Don Sebastián, ese hombre está en su oficina. Se negó a esperar en la sala de reuniones. Dijo que conoce todos sus secretos y que tiene documentos que... Está bien, Patricia. Sebastián la interrumpió gentilmente. ¿Hay alguien más con él? Un abogado. O al menos eso dice ser. Tiene grabadoras, cámaras. Parece estar documentando todo. Elena sintió que su estómago se retorcía. Está preparando evidencia. Quiere pruebas de cualquier cosa que se diga. Entonces tendremos cuidado con nuestras palabras, dijo Valeria, tomando la mano de su esposo. Subieron al piso ejecutivo en silencio. Cada paso hacia la oficina de Sebastián se sentía como caminar hacia un precipicio. Cuando finalmente llegaron a la puerta, Sebastián respiró profundo y la abrió. El hombre sentado detrás de su escritorio era exactamente como aparecía en la foto. De mediana edad, traje caro pero con un aire de falsedad que incluso la ropa elegante no podía ocultar. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una postura que irradiaba arrogancia. «Señor Romero», dijo con voz melosa, sin levantarse. «Qué puntual. Y veo que trajo compañía. Qué interesante». Su mirada se deslizó hacia Elena y algo cambió en su expresión. Era como si la estuviera evaluando, calculando su valor en esta ecuación perversa. «¿Quién es usted?», demandó Sebastián, manteniéndose entre el hombre y su familia. «Mi nombre es Ricardo Fuentes», respondió el hombre, disfrutando claramente del momento. «Aunque algunos me conocen por otros nombres. Abogado especializado en casos de negligencia corporativa. Y tengo un interés particular en su caso, señor Romero. Usted le dijo a los medios que era hermano de Elena», acusó Lucas desde atrás. «Eso es mentira». Ricardo sonrió con cinismo. «Ah, el hijo. Qué valiente. Sí, admito que tomé ciertas libertades con mi identidad, pero fue necesario para captar la atención de los medios. Nadie se interesa en un abogado más, pero un hermano vengativo. Eso vende periódicos». «Esto es extorsión», declaró Valeria. «Podemos llamar a la policía ahora mismo». «¿Extorsión?». Ricardo fingió sorpresa. «Yo nunca pedí dinero, señora Romero. Solo justicia. Solo quiero que la verdad sobre el accidente que mató a la familia de la señora Vargas salga a la luz». «Mentiroso». Elena habló por primera vez, su voz fría como el hielo. «A ti no te importa mi familia. Te vi en el funeral. Repartías tarjetas de presentación como si fuera una oportunidad de negocios». Ricardo la miró con una mezcla de diversión y molestia. «Señora Vargas, yo solo quería ayudarla a conseguir lo que merecía». «Lo que yo merecía era llorar en paz», respondió Elena. «Pero tú viste una oportunidad, viste dinero. Todos ven lo que quieren ver», dijo Ricardo encogiéndose de hombros. «Y hablando de ver, permítanme mostrarles lo que he recopilado durante años de investigación». Sacó una carpeta gruesa y comenzó a esparcir documentos sobre el escritorio. Sebastián se acercó, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro con cada página que veía. Eran registros internos de su empresa, horarios de trabajo que mostraban turnos dobles consecutivos, reportes de mantenimiento de vehículos que habían sido ignorados, quejas de empleados sobre condiciones inseguras, y en el centro de todo, un memorándum con su firma autorizando recortes en el Departamento de Seguridad Laboral. «¿De dónde sacaste esto?», susurró Sebastián. «Tengo mis fuentes». Ricardo sonrió. «Empleados descontentos, registros públicos, un poco de persuasión aquí y allá. Lo importante es que es real. Todo es verificable». Mauricio, que había estado en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. «Esos documentos están fuera de contexto. Los recortes fueron temporales, durante una crisis financiera». «Oh, el famoso Mauricio Torres». Ricardo lo miró con interés. «El hombre que mató a una familia y luego fue recompensado con un ascenso. Qué historia tan fascinante». «Yo no fui recompensado». Mauricio tembló. «Cada día desde entonces ha sido un tormento». «Pero siguió recibiendo su salario, ¿verdad? Siguió viviendo su vida mientras la señora Vargas perdió todo». Elena cerró los ojos, el dolor visible en su rostro. Ver su tragedia reducida a argumentos legales y estrategias de chantaje era casi insoportable. «Suficiente», declaró Sebastián. «¿Qué quieres?». Ricardo se reclinó en la silla, claramente disfrutando tener todo el control. «Es simple.
Una compensación adecuada para la señora Vargas por todos estos años de sufrimiento silencioso. Digamos, 5 millones. El número cayó en la habitación como una bomba. «¡5 millones!», repitió Valeria incrédula. «¡Eso es absurdo!». «¿Absurdo?». Ricardo se inclinó hacia adelante. Su esposo construyó un imperio sobre los cuerpos de trabajadores explotados. 5 millones es apenas un comienzo. «Yo nunca pedí esto», Elena dijo con voz quebrada. «Yo nunca quise su dinero manchado». «Pero lo mereces», insistió Ricardo. «Y más importante, mereces ver a estos hombres pagar por lo que hicieron». «¿Y cuál es tu parte en todo esto?», preguntó Lucas. «Porque claramente no estás haciendo esto por altruismo». Ricardo sonrió. 40% de honorarios. Es lo estándar en casos de negligencia. 2 millones, calculó Sebastián rápidamente. «¿Quieres 2 millones para ti? Es mi compensación por años de investigación, por arriesgar mi carrera para exponer la verdad, por extorsionar a una familia», corrigió Valeria con desprecio. El teléfono de Ricardo vibró. Miró la pantalla y su sonrisa se amplió. «Ah, perfecto. Los medios están transmitiendo en vivo. En cualquier momento, comenzarán a preguntar por qué el señor Romero está tardando tanto en salir a dar su versión de los hechos. Estás apostando a que la presión pública nos obligará a pagar», dijo Sebastián. «No es una apuesta cuando sabes que vas a ganar», respondió Ricardo con arrogancia. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al escritorio, tomó todos los documentos que Ricardo había esparcido y comenzó a rasgarlos metódicamente en pedazos pequeños. «¿Qué estás haciendo?». Ricardo se puso de pie alarmado. «Esos son documentos legales importantes». «Son copias», dijo Elena con calma mientras continuaba destruyendo los papeles. «Y no voy a dejar que uses la memoria de mi familia para tu beneficio personal. Tengo más copias, tengo todo respaldado». «Entonces úsalas». Elena lo enfrentó directamente. «Ve a esos reporteros allá afuera y cuenta tu historia, pero hazlo sin mí, porque no voy a ser parte de esto». Ricardo la miró con incredulidad. «¿Te das cuenta de lo que estás rechazando? 5 millones. Sé exactamente lo que estoy rechazando», respondió Elena. «Estoy rechazando convertir el sufrimiento más grande de mi vida en una transacción comercial. Estoy rechazando ser tu peón». «Eres una tonta», escupió Ricardo, perdiendo su compostura cuidadosamente construida. «Podrías tener todo. Podrías destruir a estos hombres que destruyeron tu vida. Destruirlos no me devuelve a mi familia», dijo Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. «Y cobrar venganza no llena el vacío que dejaron». Sebastián miró a Elena con algo parecido al asombro. Esta mujer, que tenía todas las razones del mundo para odiarlo, estaba defendiéndolo. No porque él lo mereciera, sino porque ella era mejor que el odio que podría justificar. «Señora Vargas», dijo Sebastián con voz temblorosa, «usted no tiene que hacer esto. Si quiere demandarme, si quiere exponerme públicamente, entenderé. Lo merezco». Elena lo miró por un largo momento. «¿Sabes qué he aprendido en todos estos años, don Sebastián? Que todos cometemos errores, que todos llevamos culpas, y que la única forma de seguir adelante es eligiendo qué hacemos con ese peso». «Qué conmovedor», dijo Ricardo con sarcasmo. «Pero les recuerdo que los medios están esperando. Y tengo evidencia suficiente para destruir su empresa con o sin la cooperación de la señora Vargas». «Entonces hazlo», dijo Valeria de repente. «Ve allá afuera y cuenta tu historia. Muestra tus documentos. Destruye nuestra reputación». «Valeria», comenzó Sebastián, pero ella lo detuvo. «No, Sebastián. Esto tiene que terminar. Hemos vivido escondiendo esta verdad durante demasiado tiempo. Si va a salir a la luz, que sea por nuestros propios términos, no por las amenazas de este hombre». Lucas tomó la mano de su madre. «Mamá tiene razón, papá. Ya no podemos huir de esto». Mauricio, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Señor Romero, yo asumiré toda la responsabilidad. Diré públicamente que el accidente fue mi culpa, que yo insistí en hacer ese turno, que usted no sabía lo exhausto que estaba». «No». Sebastián negó con la cabeza. «No más mentiras. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos con la verdad completa». Ricardo los miraba con una mezcla de frustración e incredulidad.
¿Se dan cuenta de que están renunciando a controlar la narrativa? Sin un acuerdo conmigo, la historia que salga podría ser devastadora. Entonces que lo sea, dijo Sebastián con una calma sorprendente. Pero será la verdad. El teléfono de Ricardo vibró de nuevo. Esta vez, su expresión cambió de confianza a preocupación. Miró la pantalla, luego a las personas en la habitación, y su rostro se puso rojo. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Ricardo no respondió. Simplemente les mostró su teléfono. Era un feed de noticias en vivo, pero no estaban transmitiendo desde fuera del edificio. Estaban transmitiendo desde la oficina de Sebastián. Alguien había colocado cámaras ocultas en la oficina. Y todo, absolutamente todo lo que habían dicho en los últimos 20 minutos, había sido transmitido en vivo a miles de espectadores. El intento de extorsión de Ricardo, la confesión de Sebastián, el rechazo valiente de Elena, todo había sido capturado y transmitido. ¿Quién?, comenzó Ricardo, pero su pregunta fue interrumpida cuando la puerta de la oficina se abrió. Patricia, la secretaria, entró con una expresión seria, pero no estaba sola. Detrás de ella, había oficiales de policía. «Señor Mendoza», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por intento de extorsión. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras leían sus derechos a Ricardo, Sebastián miró a Patricia con confusión. «¿Tú hiciste esto?». Ella asintió. «Cuando vi las grabadoras que ese hombre traía, sospeché que algo no estaba bien. Llamé a un amigo en el departamento legal y él sugirió documentar todo. Colocamos nuestras propias cámaras y transmitimos directamente a la policía. Y accidentalmente, a las redes sociales». «Accidentalmente», repitió Lucas con una pequeña sonrisa. «Completamente accidental», confirmó Patricia sin ninguna convicción. Mientras se llevaban a Ricardo, esposado y furioso, el grupo quedó en silencio. Finalmente, Valeria comenzó a reír. Era una risa histérica, de alivio y agotamiento, y pronto todos se unieron. Pero su risa fue interrumpida cuando el teléfono de Sebastián comenzó a sonar. Era el departamento legal de la empresa. «Don Sebastián», dijo la voz al otro lado, «necesita ver las redes sociales ahora mismo. La transmisión en vivo. La gente está reaccionando. Y no es lo que esperábamos». Sebastián miró la pantalla de su teléfono mientras el abogado del otro lado de la línea continuaba hablando. Las palabras no tenían sentido al principio. Su cerebro aún intentaba procesar todo lo que había sucedido en la última hora. «Don Sebastián, ¿me está escuchando?», insistió el abogado. «La transmisión tiene más de 500.000 de visualizaciones en solo 20 minutos. Y está creciendo exponencialmente». «¿500.000?», repitió Sebastián, sintiendo que sus piernas cedían. Se apoyó contra su escritorio. «Sí, señor. Y los comentarios, necesita verlos. La gente está compartiendo el video en todas las plataformas». Valeria tomó el teléfono de las manos temblorosas de su esposo y activó el altavoz. Todos en la oficina se acercaron para escuchar. «¿Qué están diciendo?», preguntó Elena con voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Están de su lado». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Cómo?», preguntó Lucas, confundido. «Pero papá admitió su negligencia. El mundo entero vieron la verdad completa», interrumpió el abogado. «No vieron solo la admisión de culpa. Vieron a un hombre enfrentando su error. Vieron a una mujer rechazando venganza. Vieron humanidad real en un mundo lleno de falsedad». Patricia se acercó con su tablet, mostrando la pantalla a todos. Los comentarios fluían tan rápido que era difícil leerlos todos. «Esta mujer es un ángel. Rechazó millones por dignidad. Ese abogado es basura. Quería lucrarse con el dolor ajeno. Respeto total para Sebastián Romero por no esconderse. La forma en que Elena defendió a la familia que pudo haber destruido. Estoy llorando. Esto es lo que significa perdonar de verdad». Elena cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de algo completamente diferente. Alivio, validación, reconocimiento. «No entiendo», susurró. «Pensé que todos me verían como una tonta por no aceptar el dinero. La gente está cansada de ver venganza y odio», explicó el abogado. «Su historia es diferente, es real, es redentora». Mauricio, que había estado observando desde un rincón, se acercó lentamente. «¿Y yo? ¿Qué están diciendo sobre mí?».
Hubo una pausa incómoda. Patricia deslizó su dedo por la pantalla y encontró comentarios específicos. El conductor también es víctima del sistema que lo explotó. Trabajar turnos dobles sin descanso debería ser ilegal. No es el villano aquí, el sistema corporativo lo es. Pero también había otros. Nada justifica quitarle la vida a una familia. Debió haber dicho que no al turno doble. La culpa es compartida, pero él también debe pagar. Mauricio cerró los ojos, absorbiendo el peso de esas palabras. Tienen razón. En todo. Sebastián puso una mano en el hombro de Mauricio. Esto no termina aquí. Ambos tenemos que enfrentar las consecuencias legales de nuestras decisiones. Lo sé, respondió Mauricio. Y estoy listo. Por primera vez en años estoy listo para enfrentar la verdad. El teléfono de Sebastián vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su junta directiva solicitando una reunión de emergencia. Pero antes de que pudiera responder, Patricia tocó su hombro. Don Sebastián, hay alguien más aquí. Dice que es urgente y que tiene información sobre el accidente. ¿Otro extorsionista?, preguntó Valeria con cansancio. No lo creo. Es una mujer mayor. Dice que fue testigo del accidente y que necesita hablar con la señora Elena. Elena se puso rígida. Una testigo. Después de todos estos años, una mujer de aproximadamente 60 años entró a la oficina, vestida con sencillez, pero con dignidad. Su rostro mostraba señales de haber llorado recientemente. Se detuvo al ver a Elena, y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. «Señora Vargas», dijo con voz temblorosa, «he esperado años para hablar con usted. Mi nombre es Carmen Ortiz. Yo estaba allí la noche del accidente». Elena sintió que el mundo giraba. «¿Usted estaba allí?» Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Fui la primera en llegar después del impacto. Llamé a la ambulancia. Me quedé con su esposo hasta que... No pudo terminar la frase. Elena se acercó a ella, sus propias lágrimas mezclándose con las de esta desconocida que compartía su dolor. «¿Por qué nunca me contactó?», preguntó Elena suavemente. «Porque era cobarde», admitió Carmen. «Vi la transmisión en vivo hoy. Vi su valentía, su capacidad de perdonar, y me di cuenta de que ya no podía guardar silencio sobre algo que he cargado durante años». «¿Qué cosa?», preguntó Sebastián acercándose. Carmen miró a Mauricio directamente. «Sus últimas palabras, las últimas palabras de su esposo, señora Elena. Él me pidió que se las dijera, pero yo no pude encontrarla después. Busqué, pero usted había desaparecido, cambiado de dirección, y con el tiempo, pensé que tal vez era mejor no abrir esas heridas». Elena apenas podía respirar. «¿Qué dijo?». Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. Dijo: «Dígale a Elena que la amo. Dígale que cuide de nuestra niña. Y dígale que perdone a quien hizo esto, porque el odio solo traerá más dolor». El silencio en la oficina era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Elena colapsó en los brazos de Carmen, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. «Él sabía», lloró Elena. «Incluso muriendo, él sabía que yo cargaría odio, y me pidió que perdonara». Valeria se acercó y abrazó a ambas mujeres, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. Lucas se unió al abrazo, y luego, sorprendentemente, Sebastián también. Era un momento de humanidad pura, sin pretensiones, sin máscaras. Mauricio cayó de rodillas, sus hombros sacudiéndose con sollozos profundos. «Lo siento tanto». Cuando Elena finalmente se apartó del abrazo, se acercó a Mauricio, se arrodilló frente a él y levantó su rostro para que la mirara a los ojos. «Mi esposo me pidió que perdonara», dijo con voz firme pero gentil. «Y he estado intentando hacerlo durante años sin saber que esas fueron sus últimas palabras. Pero ahora lo sé, y necesito honrar su memoria haciendo lo que él pidió». «¿Cómo puede perdonarme?», preguntó Mauricio con voz quebrada. «¿Cómo después de todo lo que le quité?». «Porque guardar odio no me devuelve nada», respondió Elena. «Y porque mi esposo era un hombre más sabio que yo. Él entendió algo que me tomó años comprender, que todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos merecemos la oportunidad de redención». Carmen, que observaba todo con lágrimas continuas, habló de nuevo. «Hay algo más que necesitan saber. Sobre el accidente». Todos se volvieron hacia ella.
El semáforo, continuó Carmen. Estaba funcionando mal esa noche. Había reportes de que cambiaba sin dar tiempo suficiente a los vehículos para reaccionar. Yo lo reporté a la municipalidad semanas antes del accidente, pero nunca lo arreglaron. Sebastián sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿El semáforo estaba defectuoso? Sí. Y eso no justifica que el señor estuviera exhausto conduciendo. Carmen miró a Mauricio. Pero significa que la culpa no recae completamente sobre una persona. El sistema falló en múltiples niveles. ¿Por qué nunca salió esto en la investigación?, preguntó Lucas. Porque la municipalidad enterró los reportes, explicó Carmen. Arreglaron el semáforo inmediatamente después del accidente y negaron que hubiera estado defectuoso. Yo guardé copias de mis reportes, pero nunca supe qué hacer con ellos. ¿Todavía los tiene?, preguntó Valeria. Carmen asintió sacando un sobre de su bolso. Los he guardado todos estos años, esperando el momento correcto para usarlos. Creo que ese momento es ahora. Patricia tomó el sobre y comenzó a examinar los documentos. Esto cambia todo. Esto podría reabrir el caso, redistribuir la responsabilidad legal. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa, explicó el abogado por teléfono, que había estado escuchando todo, que la culpa no fue solo de su empresa, señor Romero, ni solo del conductor. Significa que hubo negligencia municipal que contribuyó directamente al accidente. Elena miró los documentos en las manos de Patricia. Luego miró a Carmen, quien le había guardado estos papeles durante años. Finalmente, miró a Sebastián y Mauricio. ¿Esto los absuelve?, preguntó. No completamente, respondió Sebastián con honestidad. Mauricio no debió estar conduciendo exhausto. Yo no debía autorizar esos turnos. Pero sí significa que no éramos los únicos responsables. ¿Quiere que presentemos estos documentos?, preguntó Carmen a Elena. Son suyos de hacer con ellos lo que considere correcto. Elena tomó los papeles y los sostuvo por un largo momento. Todos esperaban su decisión con la respiración contenida. Durante años, comenzó Elena lentamente, he buscado respuestas, he buscado culpables, he buscado justicia, pero nunca busqué la verdad completa. Estos documentos son parte de esa verdad. Miró a Mauricio. No te libran de tu responsabilidad, pero tampoco deberías cargar con toda la culpa del mundo. Luego miró a Sebastián. Y tú tampoco. Cometiste errores terribles, pero no eres el único responsable de lo que pasó. Extendió los documentos hacia Patricia. Presenten estos documentos. Que la verdad completa salga a la luz. No para absolver a nadie, sino para que finalmente podamos cerrar este capítulo con honestidad. El teléfono de Sebastián vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje que lo hizo palidecer. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria alarmada. Es de mi junta directiva, respondió Sebastián con voz débil. Quieren mi renuncia. Dicen que mi admisión pública fue irresponsable y que la empresa no puede permitirse más escándalos. Esos cobardes, murmuró Lucas. No. Sebastián negó con la cabeza. Tienen razón. He puesto a la empresa en riesgo con mis decisiones del pasado. Es tiempo de enfrentar las consecuencias. Elena se acercó a él. Don Sebastián, ¿puedo decirle algo? Por supuesto. Su empresa puede sobrevivir sin usted, pero su familia no. Elija sabiamente dónde poner su energía ahora. Sebastián miró a su esposa, quien asintió con lágrimas en los ojos. Miró a su hijo, quien le sonrió con orgullo a pesar de todo. Y finalmente miró a Elena, quien le había mostrado más gracia de la que jamás mereció. Voy a renunciar, anunció. Y voy a usar todo mi tiempo y recursos restantes para cambiar las leyes laborales que permiten la explotación de trabajadores. Para honrar a la familia que perdimos y prevenir que otras familias sufran lo mismo. Yo lo ayudaré, dijo Mauricio poniéndose de pie. Testificaré sobre las condiciones laborales. Haré lo que sea necesario. Y yo también, agregó Carmen. Estos documentos son solo el principio. La municipalidad necesita responder por su negligencia. Patricia miró su tablet de nuevo, con los ojos muy abiertos. Don Sebastián, necesita ver esto. La transmisión ahora tiene 3 millones de visualizaciones. Y hay un hashtag trending. Justicia con humanidad. ¿Qué están diciendo?, preguntó Elena. Patricia comenzó a leer. La gente está pidiendo reformas laborales. Están compartiendo sus propias historias de explotación en el trabajo.
Están donando a organizaciones que apoyan a familias de víctimas de accidentes. Están convirtiendo su historia en un movimiento. Lucas miró la pantalla sobre el hombro de Patricia. Miren esto. Alguien inició una petición para cambiar las leyes sobre turnos dobles en transporte. Ya tiene 50.000 firmas. 50.000, susurró Elena con asombro. 60.000, corrigió Lucas segundos después. Está creciendo cada minuto. Valeria tomó la mano de su esposo. Sebastián, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tu admisión no destruyó todo. Creó algo nuevo, algo importante, algo que vale más que cualquier empresa, agregó Elena con una sonrisa. El teléfono de Sebastián vibró una vez más. Esta vez era su junta directiva de nuevo, pero el mensaje era completamente diferente. Señor Romero, reconsideramos. La opinión pública está de su lado. Queremos trabajar con usted para implementar las reformas que mencionó. Por favor, no renuncie. Cambiemos la empresa desde dentro. Sebastián leyó el mensaje en voz alta. Cuando terminó, miró a su alrededor a las personas en la oficina. Su familia, Elena, Mauricio, Carmen, Patricia. Cada uno de ellos había sido parte de esta historia imposible. ¿Qué hago?, preguntó, no a nadie en particular. Lo correcto, respondió Elena simplemente. Como siempre debiste haberlo hecho. Días después de la transmisión viral, la vida de todos los involucrados había cambiado de formas que nunca imaginaron. La oficina de Sebastián se había transformado en un centro de operaciones para el movimiento que había nacido espontáneamente de aquella tarde caótica. Elena había dejado su puesto de empleada doméstica, no porque se lo hubieran pedido, sino porque su historia había tocado tantos corazones que organizaciones de derechos laborales la buscaban para que compartiera su experiencia. Se había convertido, sin buscarlo, en la voz de miles de personas silenciadas. Es extraño, le confesó Elena a Valeria mientras tomaban café en la sala que antes ella solo limpiaba. Durante años fui invisible, y ahora no puedo caminar por la calle sin que alguien quiera hablar conmigo. Valeria sonrió con calidez genuina. Te convertiste en invisible porque ese era tu escudo, pero ahora ya no necesitas esconderte. Todavía me siento incómoda con toda la atención, admitió Elena. No busqué ser famosa, solo quería... no sé qué quería. Querías sanar, dijo Valeria tomando su mano. Y lo estás haciendo. Todos lo estamos haciendo. La puerta se abrió y entró Sebastián, con aspecto cansado pero más en paz que en años. Había pasado días enteros trabajando con legisladores, organizaciones laborales y su propia empresa para diseñar nuevas políticas que protegieran a los trabajadores. Las noticias son buenas, anunció. La legislatura está considerando la ley que propusimos. Límites estrictos a las horas de trabajo, periodos de descanso obligatorios, sanciones reales para empresas que exploten a sus empleados. ¿Y la empresa?, preguntó Valeria. La Junta aprobó la implementación inmediata de todas las reformas, incluso antes de que la ley pase. Queremos ser ejemplo. Lucas entró corriendo, con su laptop abierta. Papá, Elena, tienen que ver esto. Acaban de publicar un artículo sobre el caso. Todos se reunieron alrededor de la pantalla. Era un reportaje investigativo de un periódico importante, pero el título los hizo quedarse helados. La niña que sobrevivió. Nueva evidencia. Sugiere que hubo una tercera víctima en el accidente fatal. Elena dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el suelo, pero ella no lo notó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, en las palabras que no podían ser reales. ¿Qué?, susurró con voz apenas audible. No, no, eso es imposible. Sebastián comenzó a leer en voz alta. Documentos hospitalarios recién descubiertos sugieren que una menor fue trasladada del lugar del accidente. Sin embargo, no hay registros de qué sucedió con ella después de esa noche. Mi hija murió, dijo Elena, su voz subiendo de volumen. Vi su cuerpo. Estuve en su funeral. Esto es cruel. ¿Por qué escribirían algo así? Valeria abrazó a Elena mientras Lucas continuaba leyendo. Dice aquí que hay inconsistencias en los registros. 2 ambulancias llegaron esa noche, pero solo se reportó una víctima sobreviviente transportada. Paren, pidió Elena temblando. Por favor, paren de leer. Carmen apareció en la puerta en ese momento. Había estado colaborando con las investigaciones sobre el semáforo defectuoso. Su rostro mostraba una palidez extrema. Señora Elena, dijo con voz temblorosa,
Necesitamos hablar. Ahora. Todos se movieron a la oficina privada de Sebastián. Carmen cerró la puerta con cuidado, como si lo que estuviera por decir fuera demasiado frágil para el mundo exterior. «Yo estaba allí esa noche», comenzó Carmen, sus manos temblando. «Ya les conté parte de la historia, pero hay algo que no les dije, algo que he cargado con culpa durante todos estos años». Elena se puso de pie. «¿Qué cosa?» «Su hija». Carmen comenzó a llorar. «Cuando llegué al accidente, su esposo ya estaba... Pero encontré a su hija. Estaba inconsciente, pero respiraba». El mundo de Elena se detuvo. «¿Qué?» Los paramédicos llegaron. Dijeron que no había pulso. Pero yo sé lo que vi. Ella respiraba. Y entonces llegó otra ambulancia, de un hospital diferente. Se la llevaron en esa ambulancia. «Eso es imposible», dijo Elena, su voz quebrándose. «Me dijeron que murió instantáneamente. Me mostraron su cuerpo en el hospital». «¿Vio su rostro?», preguntó Carmen suavemente. ¿Realmente vio su rostro? Elena trató de recordar. Esa noche era un borrón de dolor, gritos, caos. La habían llevado a una sala fría. Le habían mostrado un cuerpo pequeño cubierto con una sábana. Ella había tocado la mano fría. Había llorado sobre ella. Pero el rostro... Me dijeron que era mejor no verla, susurró Elena. Que el impacto había sido... que era mejor recordarla como estaba. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que le mostraron el cuerpo equivocado? No lo sé, admitió Carmen. Pero sé que vi a una niña viva siendo llevada en una ambulancia que nadie reportó oficialmente. Mauricio, que había estado en silencio, habló. Yo revisé los registros del accidente cientos de veces, tratando de entender qué pasó. Y siempre hubo algo que no cuadraba en los reportes médicos. ¿Por qué nunca dijiste nada?, demandó Elena. Porque pensé que era mi culpa, respondió Mauricio. Pensé que mi memoria estaba fallando por el trauma. Pero ahora... Lucas estaba escribiendo frenéticamente en su laptop. Estoy buscando registros hospitalarios de esa noche. Si hubo otra ambulancia, tiene que haber documentación. Los hospitales guardan registros por décadas, agregó Valeria. Si tu hija fue llevada hacia algún lugar, tiene que haber evidencia. Elena se dejó caer en una silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Durante años había llorado a su hija. Había visitado su tumba. Había hablado con ella en sus pensamientos. Y ahora le estaban diciendo que tal vez... No, dijo firmemente. No puedo permitirme creer esto. No puedo pasar por esa esperanza y luego descubrir que es falsa. Me destruiría completamente. Elena, Sebastián se arrodilló frente a ella. Entiendo tu miedo. Pero ¿y si es verdad? ¿Y si tu hija está viva? Tendría 19 años ahora, calculó Elena, las lágrimas corriendo. Sería una mujer joven. Estaría en la universidad. Tendría sueños, amigos, una vida entera. Entonces necesitamos descubrir la verdad, dijo Valeria con determinación. No importa cuán doloroso sea, mereces saberlo. Carmen sacó un papel arrugado de su bolso. Tomé nota de los números de la ambulancia esa noche. Pensé que podría necesitarlos para mi declaración. Pero cuando el caso se cerró tan rápido, guardé el papel y traté de olvidar. Lucas tomó el papel y comenzó a buscar. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Finalmente su rostro se iluminó. «Encontré algo», anunció. Esa ambulancia pertenecía al Hospital San Miguel, pero aquí está lo extraño. El Hospital San Miguel cerró hace 7 años por irregularidades financieras. «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Sebastián. Lucas continuó leyendo. Estaban involucrados en... Oh, Dios mío. ¿Qué? Todos preguntaron al unísono. Tráfico de órganos, adopciones ilegales, falsificación de documentos médicos. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso de pie lentamente, su rostro mostrando una mezcla de horror y esperanza desesperada. Están diciendo que mi hija pudo haber sido... ¿Qué? ¿Vendida? ¿O dada en adopción ilegalmente?, explicó Lucas. Si estaba viva pero en estado crítico, y el hospital tenía contactos con familias buscando adoptar, pudieron haber falsificado su certificado de defunción y darle una nueva identidad, completó Valeria. Esto es demasiado, dijo Elena caminando hacia la ventana. Es demasiado para ser verdad. Suena a película mala, pero explicaría las inconsistencias, insistió Mauricio. Explicaría por qué los registros nunca cuadraron. ¿Por qué hubo 2 ambulancias?
Carmen se acercó a Elena. Hay algo más que necesitas saber. La enfermera que estaba en esa segunda ambulancia, la reconocí. Fue la misma enfermera que luego fue arrestada cuando cerró el hospital. ¿Dónde está ahora?, preguntó Sebastián. En prisión, respondió Lucas, aún buscando información. Cumpliendo condena por su participación en el esquema. Pero está en libertad condicional. Sale en 2 días. Elena se volvió hacia ellos, su rostro mostrando una determinación que no habían visto antes. Necesito hablar con ella. Elena, podría ser peligroso, advirtió Valeria. Si está involucrada en algo tan terrible. No me importa, declaró Elena. Durante años he vivido con el dolor de perder a mi familia. Si hay aunque sea una posibilidad mínima de que mi hija esté viva, necesito saberlo. No irás sola, dijo Sebastián firmemente. Iremos todos juntos. Y yo tengo contactos en la policía, agregó Carmen. Podemos hacer esto de manera segura. Lucas cerró su laptop. Hay un problema más. La enfermera solo aceptará hablar si hay algo para ella. Está buscando reducción de sentencia. ¿Y qué podemos ofrecerle?, preguntó Elena. Testimonio, respondió Sebastián. Si el caso se reabre oficialmente, si hay más víctimas de este hospital corrupto, su cooperación podría ayudarla. Pero eso significa hacer público todo esto, dijo Valeria. La transmisión anterior ya puso toda su vida en el ojo público, Elena. ¿Estás lista para más escrutinio? Elena pensó por un largo momento. Miró a cada persona en la habitación. Estos extraños que se habían convertido en su familia, que habían estado a su lado a través de revelaciones imposibles. Si mi hija está viva, dijo finalmente, necesita saber que nunca dejé de buscarla, que nunca dejé de amarla. No me importa qué tan público sea, no me importa qué tenga que enfrentar. El teléfono de Sebastián sonó. Era un número desconocido. Cuando contestó, su expresión cambió dramáticamente. ¿Quién es?, preguntó Valeria. Sebastián puso el teléfono en altavoz. Una voz femenina, joven y temblorosa, llenó la habitación. «Señor Romero, mi nombre es... Bueno, el nombre que me dieron es Andrea Molina, pero acabo de ver la transmisión viral y vi a la señora Elena Vargas, y necesito saber si ella tuvo una hija que murió en un accidente hace 11 años». Elena dejó de respirar. Todos en la habitación se quedaron completamente inmóviles. «¿Por qué preguntas eso?», logró decir Elena con voz temblorosa. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Cuando la voz habló de nuevo, estaba llorando. «Porque tengo recuerdos, fragmentos de otra vida, de una mamá que cantaba en español, de un papá que me cargaba en sus hombros. Y tengo una cicatriz en mi brazo que me dijeron que venía de una caída cuando era pequeña. Pero sueño con vidrios rotos y luces brillantes y sirenas». Elena cayó de rodillas. Valeria corrió a sostenerla mientras Sebastián mantenía el teléfono con manos temblorosas. «¿Dónde estás?», preguntó Sebastián. «En la universidad», respondió la joven. «Estudio medicina. Siempre quise entender por qué no puedo recordar mis primeros 8 años de vida. Mis padres adoptivos dijeron que fue trauma, que es mejor no recordar. Pero después de ver a esa mujer en el video, después de ver su dolor, necesito saber la verdad». Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Cómo te llamo?». «¿Cómo?». «Mi nombre adoptivo es Andrea», repitió la joven. «Pero era ese mi nombre real». Elena cerró los ojos, las lágrimas cayendo como ríos. «Tu nombre era Sofía, Sofía Vargas. Y si realmente eres mi hija, entonces eres mi milagro». El teléfono cayó de las manos de Elena. El sonido del impacto contra el suelo hizo eco en el silencio absoluto de la oficina. Nadie se movió para recogerlo. Todos estaban paralizados, observando a Elena cuyo rostro había perdido todo el color. «Sofía», susurró, como si pronunciar ese nombre pudiera romper el hechizo de lo imposible. «Mi Sofía». Valeria reaccionó primero, sosteniendo a Elena antes de que cayera. «Respira, Elena. Necesitas respirar». Sebastián recuperó el teléfono del suelo. La llamada seguía conectada. «Andrea, ¿sigues ahí?». «Sí», respondió la joven con voz temblorosa. «Lo siento, no quería causar problemas. Solo vi la transmisión viral y algo dentro de mí se rompió». Esa mujer, la señora Elena, cuando habló de su hija perdida,
Sentí como si me estuviera llamando a mí. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Sebastián, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía desbocado. En la universidad, Facultad de Medicina. Estoy en mi último año. Elena levantó la cabeza bruscamente. Medicina. Sofía siempre jugaba a ser doctora. Curaba a sus muñecos. Carmen, quien había estado en silencio, se acercó. Andrea, soy Carmen Ortiz. Yo estuve en el accidente aquella noche. ¿Recuerdas algo de esa noche? Hubo una pausa larga. Cuando Andrea habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Sueño con esa noche. Siempre pensé que eran pesadillas inventadas. Veo luces brillantes. Siento dolor. Escucho una canción en un idioma que no entiendo pero que me hace llorar. Elena comenzó a tararear suavemente. Era una melodía antigua, casi olvidada, en un dialecto que su abuela le había enseñado. La cantaba solo a su hija, solo a Sofía, cada noche antes de dormir. Al otro lado de la línea se escuchó un sollozo ahogado. Esa canción, Andrea prácticamente gritó. ¿Cómo conoce esa canción? La he tarareado toda mi vida sin saber de dónde viene. Lucas miró a su padre con los ojos muy abiertos. Mauricio, desde la puerta, se había quedado completamente inmóvil. Andrea, dijo Sebastián con firmeza pero gentileza, necesito que vengas aquí, ahora, no mañana, no en unas horas, ahora. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo estar allí en 30 minutos. Cuando colgó, Elena se desplomó en una silla. 11 años, murmuró. 11 años visitando una tumba vacía. No sabemos si es ella con certeza, advirtió Valeria suavemente. Podría ser una coincidencia terrible. ¿Una coincidencia? Elena la miró con intensidad. Una joven de la edad exacta que tendría Sofía, que estudia medicina como ella soñaba, que conoce la canción que solo yo le cantaba, que tiene recuerdos del accidente. ¿Eso es coincidencia? Necesitamos pruebas, dijo Sebastián. Llamó rápidamente a un laboratorio privado. Quiero un kit de ADN aquí en 20 minutos. Y un técnico capacitado para tomar las muestras. Los siguientes minutos fueron agónicos. Patricia trajo agua que nadie bebió. Lucas intentó buscar información sobre Andrea Molina en redes sociales, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. «Papá», dijo finalmente, mostrando la pantalla. «Mira esto». Era el perfil de Andrea en una red social. Las fotos mostraban a una joven sonriente, rodeada de amigos, estudiando, viviendo una vida aparentemente normal. Pero había una foto en particular que hizo que Elena dejara de respirar. Era una foto reciente de Andrea en el hospital donde hacía sus prácticas. Estaba sosteniendo a un bebé recién nacido, sonriendo a la cámara. Y en esa sonrisa, en la inclinación de su cabeza, en el brillo de sus ojos, Elena vio algo que no había visto en 11 años. Vio a su hija. «Esa es Sofía», declaró con absoluta certeza. «No necesito pruebas de ADN. Esa es mi bebé». Carmen se acercó a la pantalla, estudiando la foto. «El parecido con usted, señora Elena, es innegable». Cuando finalmente llegó el timbre anunciando la llegada de Andrea, el corazón de todos en la oficina se detuvo. Patricia fue a recibirla, dándoles un momento para prepararse. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó Valeria. «¿Todos entramos? ¿Solo Elena?» «Solo yo», dijo Elena poniéndose de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz era firme. «Necesito verla sola primero». Sebastián asintió, llevándola hacia una sala de reuniones privada. Los demás esperarían afuera, aunque cada fibra de su ser quería presenciar ese momento. Elena entró a la sala y esperó. Los segundos se sintieron como años. Luego la puerta se abrió y Andrea Molina entró. El tiempo se detuvo. Elena había imaginado este momento miles de veces durante 11 años. En sus sueños, su hija seguía siendo una niña de 8 años, con coletas y sonrisas sin dientes. Pero la joven frente a ella era una mujer, alta, segura de sí misma, con cicatrices visibles e invisibles de una vida vivida sin su madre. Andrea también se había quedado inmóvil. Sus ojos recorrieron el rostro de Elena como si estuviera tratando de leer un libro en un idioma olvidado. «Tienes sus ojos», susurró Elena. «Los ojos de tu padre». «¿Mi padre?» Andrea dio un paso adelante. «Mis padres adoptivos nunca me dijeron mucho sobre mi familia biológica, solo que hubo un accidente,
que yo era la única sobreviviente. Te mintieron, dijo Elena, su voz quebrándose. O les mintieron a ellos, porque tu padre murió esa noche. Pero yo estaba viva. Siempre estuve viva, buscándote. Andrea se llevó una mano al pecho como si le doliera respirar. Necesito saber. ¿Tengo alguna marca? ¿Algo que pueda confirmar? Tu hombro izquierdo. Elena respondió inmediatamente. Tienes una marca de nacimiento. Forma de media luna. Tu padre decía que era donde la luna te besó cuando naciste. Andrea se quedó paralizada. Lentamente, con manos temblorosas, bajó la manga de su suéter, revelando exactamente esa marca. La media luna perfecta que había estado allí toda su vida. Elena cayó de rodillas. No era debilidad. Era el peso de 11 años de dolor, culpa, búsqueda desesperada, finalmente encontrando respuesta. ¿Cómo sabías eso?, preguntó Andrea, las lágrimas comenzando a caer. Nadie sabe de esa marca. Ni siquiera mis padres adoptivos la notaron nunca, porque yo la besaba cada noche después de bañarte. Elena sollozaba abiertamente ahora, porque tu padre me hacía cosquillas para que riera mientras yo te vestía, porque eres mi hija. Andrea se dejó caer al suelo también, arrodillándose frente a Elena. Tengo sueños, siempre los he tenido. Una mujer cantando, manos suaves peinando mi cabello, un olor a galletas de vainilla. Horneaba galletas de vainilla cada domingo. Elena susurró. Era tu favorito. Y hay algo más. Andrea continuó, su voz quebrándose. En mi muñeca izquierda. Tengo una cicatriz pequeña que mis padres adoptivos nunca supieron explicar. Elena tomó la muñeca de Andrea suavemente, y ahí estaba, una pequeña cicatriz lineal. Te caíste cuando tenías 5 años, jugando en el parque. Tu padre te cargó corriendo al hospital. Necesitaste 3 puntadas. Eso fue todo lo que Andrea pudo soportar. Se lanzó a los brazos de Elena, ambas cayendo completamente al suelo, abrazándose con una intensidad que hablaba de 11 años de ausencia, de dolor, de búsqueda. Mamá, sollozó Andrea, la palabra saliendo como si hubiera estado esperando 11 años para ser pronunciada. Mamá, te recordé. En algún lugar profundo, siempre te recordé. Elena la abrazaba como si su vida dependiera de ello, meciéndola como lo había hecho cuando era bebé. Estás aquí. Mi bebé está aquí. Estás viva. Afuera todos escuchaban los sollozos. Valeria lloraba en el hombro de Sebastián. Lucas tenía el rostro cubierto de lágrimas. Carmen se había sentado en el suelo, abrumada. Incluso Mauricio, quien cargaba la culpa de este dolor, lloraba abiertamente. Pasaron minutos, tal vez horas, ninguna de las dos estaba segura. Finalmente, Elena apartó a Andrea lo suficiente para ver su rostro. Necesito contarte sobre tu padre, dijo. Necesito que sepas quién era, cuánto te amaba. ¿Me amaba?, preguntó Andrea con voz infantil, como si la niña de 8 años que había sido nunca se hubiera ido realmente. Te adoraba. Elena sacó su teléfono, mostrando fotos que había guardado durante 11 años. Mira, este eres tú en tu 6º cumpleaños, y este es tu padre llevándote en sus hombros, y esta es nuestra última foto juntos, 2 días antes del accidente. Andrea miraba cada foto con hambre, absorbiendo cada detalle de la vida que le habían robado. Éramos felices, susurró. Éramos una familia, corrigió Elena. Y vamos a hacerlo de nuevo. No de la misma forma, porque 11 años nos cambiaron a ambas. Pero vamos a encontrar nuestra forma nueva de ser familia. La puerta se abrió ligeramente. Era el técnico del laboratorio con el kit de ADN. Sebastián asomó la cabeza. ¿Están listas para las pruebas? Andrea miró a Elena. ¿Necesitamos pruebas? Yo ya sé la verdad. Yo también, admitió Elena. Pero el mundo va a querer evidencia, y legalmente necesitamos establecer tu identidad real. Las pruebas se tomaron rápidamente. El técnico explicó que los resultados preliminares estarían en horas, los definitivos en días. Cuando finalmente salieron de la sala, todo el grupo estaba esperando. Andrea se detuvo, mirando a todos estos extraños que de alguna forma habían sido parte de reunirla con su madre. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción. No sé quiénes son todos ustedes, pero gracias. Sebastián dio un paso adelante. Andrea,
Hay cosas que necesitas saber. Sobre el accidente. Sobre cómo terminaste donde terminaste. No va a ser fácil escucharlo. Lo sé, respondió ella. Pero necesito la verdad completa. Toda mi vida ha sido construida sobre mentiras. Necesito saber qué es real. Mauricio emergió de las sombras donde había estado escondido. Andrea lo miró sin reconocerlo. Yo conduje el camión, dijo Mauricio sin preámbulos, su voz rota. Yo causé el accidente que mató a tu padre y te separó de tu madre. El silencio que siguió fue devastador. Andrea lo miró por un largo momento procesando esta información. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué estabas conduciendo si no debías? Porque era un cobarde, admitió Mauricio. Porque necesitaba el dinero del turno extra. Porque no tuve el valor de decir no. Y he vivido con esa culpa cada segundo desde entonces. Andrea lo estudió, y algo en su mirada cambió. Eras un hombre explotado por un sistema corrupto, un peón en algo más grande. Eso no me absuelve, dijo Mauricio. No, acordó Andrea. Pero tampoco te hace el único responsable. Miró a su madre. ¿Tú lo perdonaste? Elena asintió. Porque tu padre me pidió que lo hiciera. Sus últimas palabras fueron sobre perdón. Andrea respiró profundo. Entonces yo también perdono. Porque cargar odio durante 11 años más no me devuelve nada. En ese momento el teléfono de Sebastián sonó. Era el laboratorio. Los resultados preliminares, anunció, son concluyentes. Andrea Molina es genéticamente hija de Elena Vargas. Probabilidad del 99.9%. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Ya lo sabía, pero escucharlo confirmado hacía que fuera real de una forma nueva. Hay algo más, continuó Sebastián, leyendo el mensaje. El hospital donde Andrea fue llevada está siendo investigado. La enfermera que la transportó esa noche quiere hablar. Dice que está lista para testificar sobre todo. ¿Todo qué?, preguntó Andrea. Sobre la red de tráfico de niños, explicó Carmen. Sobre cómo te robaron esa noche y te vendieron a una familia. Andrea palideció. ¿Mis padres? ¿Ellos sabían? No lo sabemos aún, dijo Sebastián gentilmente. Pero lo averiguaremos. La sala de reuniones estaba llena cuando la enfermera Marta Jiménez entró escoltada por su abogado. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por años de culpa que finalmente estaba lista para confesar. Al ver a Andrea, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. Lo siento, fue lo primero que dijo, su voz quebrándose. He cargado con esto durante 11 años. Cada noche veo tu rostro de niña asustada en esa ambulancia. Andrea, sentada junto a Elena con sus manos entrelazadas, la miró fijamente. Cuéntame qué pasó esa noche. Necesito saberlo todo. Marta respiró profundo. El Hospital San Miguel tenía un sistema. Cuando llegaban víctimas de accidentes graves, especialmente niños, evaluábamos su situación familiar. Si los padres morían y no había familia inmediata, los robaban, completó Sebastián con voz dura. Sí, admitió Marta, las lágrimas corriendo. Esa noche, cuando llegaste, Andrea, tu padre ya había fallecido. Tu madre estaba en shock en otro hospital. El director médico vio una oportunidad. Había una pareja adinerada, los Molina, que llevaban años esperando adoptar. Habían perdido a su hija biológica años antes y estaban desesperados. Elena apretó la mano de Andrea. ¿Ellos sabían? No, Marta negó enfáticamente. Les dijimos que eras huérfana legal, que todos los papeles estaban en orden. Pagaron honorarios de adopción enormes pensando que era todo legítimo. Nunca supieron que te habíamos robado. Andrea soltó un suspiro de alivio. Mis padres son buenas personas. Siempre lo sentí. Lo son, confirmó Marta. Por eso me destroza lo que hicimos. Les dimos una hija a costa de destruir a otra madre. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Y el cuerpo que le mostraron a Elena? ¿De quién era? De otra niña que había fallecido días antes en el hospital, sin familia que la reclamara. Falsificamos los registros. La vergüenza en la voz de Marta era palpable. Elena nunca vio el rostro porque sabíamos que descubriría el engaño. Elena cerró los ojos, procesando 11 años de dolor que pudieron haberse evitado. Pero cuando los abrió, no había odio en ellos, solo cansancio. ¿Cuántos niños?, preguntó. ¿Cuántos niños robaron? 17, susurró Marta. En 5 años antes de que cerraran el hospital. Algunos fueron adoptados como Andrea. Otros,
No terminó la frase, pero todos entendieron. Lucas sintió náuseas. Necesito los nombres, dijo Sebastián. Todos los nombres. Esas familias merecen saber la verdad. Marta asintió. Por eso estoy aquí. Tengo todo documentado. Nombres, fechas, familias adoptivas. Está todo en estos archivos. Colocó una memoria USB sobre la mesa. Y estoy lista para testificar. Para ir a prisión si es necesario. Solo quiero que esas familias encuentren paz. Andrea se puso de pie y caminó hacia Marta. La enfermera retrocedió, esperando ira, tal vez violencia verbal, pero Andrea simplemente extendió su mano. Gracias, dijo, por finalmente tener el valor de decir la verdad. Mi madre me enseñó sobre el perdón antes de que yo la conociera. Ahora entiendo por qué. Marta tomó su mano sollozando abiertamente. No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, respondió Andrea. Por eso es un regalo, no un derecho. Sebastián tomó la memoria USB. Voy a asegurarme de que cada familia reciba justicia y que el sistema que permitió esto sea completamente reformado. Semanas después, los Molina pidieron reunirse con Elena y Andrea. El encuentro fue en un parque neutral, todos nerviosos sobre cómo sería. Los señores Molina eran una pareja de alrededor de 60 años, con rostros amables, pero marcados por el dolor reciente de descubrir la verdad. La señora Molina se acercó a Elena con lágrimas en los ojos. Señora Vargas, comenzó, su voz temblando. No hay palabras para expresar cuánto lo sentimos. Criamos a su hija durante 11 años sin saber que usted estaba viva, buscándola. Elena miró a esta mujer que había amado a su hija cuando ella no pudo. ¿La trataron bien? Como si fuera nuestra sangre, respondió el señor Molina. Cada día, cada momento, le dimos todo lo que teníamos. Entonces no tienen que disculparse, dijo Elena con suavidad. Le dieron amor cuando yo no podía estar ahí. Eso es un regalo que nunca podré pagarles. Pero ella es su hija, sollozó la señora Molina. Legalmente, moralmente, ella es suya. Andrea se acercó, abrazando a ambos padres. Puedo amar a 2 madres. Puedo honrar 2 familias. Ustedes me criaron, me hicieron quien soy. Y ella me dio vida y nunca dejó de buscarme. Los necesito a todos. El señor Molina miró a Elena. ¿Podemos compartirla? ¿Podemos ser parte de su vida también? Elena extendió su mano. Creo que Andrea tiene suficiente amor para todos nosotros. Meses pasaron. El caso se volvió nacional, luego internacional. Los 17 niños robados comenzaron a reunirse con sus familias biológicas. No todos los reencuentros fueron felices. Algunos niños habían fallecido, otros no quisieron conocer su pasado. Pero cada familia recibió respuestas. Sebastián cumplió su promesa. Las leyes laborales cambiaron. Su empresa se convirtió en modelo de trato justo. Mauricio trabajó incansablemente con organizaciones de seguridad vial, compartiendo su historia como advertencia. El movimiento Paca Justicia con Humanidad creció, inspirando cambios en hospitales, revisiones de adopciones, protecciones para familias vulnerables. Un año después, en el mismo parque donde había sido el reencuentro con los Molina, se organizó un evento especial. 17 familias reunidas, algunas completas, otras sanando, todas juntas. Elena estaba en el escenario, con Andrea a su lado, Valeria, Sebastián, Lucas, Carmen, Mauricio, los Molina, todos presentes. Durante 11 años, comenzó Elena, su voz amplificada para que todos escucharan. Viví en la oscuridad del dolor. Creí que la vida me había quitado todo, pero descubrí algo fundamental. El dolor puede destruirnos o transformarnos. La elección es nuestra. Andrea tomó el micrófono. Yo crecí sin saber quién era realmente. Pero las personas que me amaron, tanto mi familia adoptiva como mi madre biológica, me enseñaron algo crucial. El amor no conoce límites ni fronteras. Sebastián habló después. Yo era un hombre que valoraba el éxito sobre la humanidad, que permitió que la ambición destruyera vidas. Pero una mujer extraordinaria me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para hacer lo correcto. Mauricio, con lágrimas en los ojos, añadió, yo cargué culpa que casi me destruye, pero aprendí que la redención no viene de esconderse,
sino de enfrentar nuestros errores y trabajar cada día para ser mejores. Carmen cerró con su testimonio. Guardé silencio durante 11 años por miedo, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y cuando lo hace, puede sanar o puede destruir. Depende de cómo la recibamos. Las familias se abrazaron. Algunos de los niños robados, ahora adultos jóvenes, conocieron por primera vez a sus padres biológicos. Otros eligieron quedarse con sus familias adoptivas, pero ahora con la verdad completa. Algunos decidieron tener ambas familias en sus vidas. Esa noche, Elena y Andrea caminaron juntas bajo las estrellas. Andrea iba a comenzar su residencia médica, especializándose en trauma pediátrico. Elena había escrito un libro sobre su experiencia con las ganancias donadas a organizaciones de familias desaparecidas. «Mamá», dijo Andrea, la palabra fluyendo naturalmente ahora, «¿crees que papá habría estado orgulloso?» Elena miró al cielo. «Tu padre está orgulloso, estoy segura, porque tú eres exactamente lo que él soñó, fuerte, compasiva, completa». «A veces me siento culpable», admitió Andrea, «por haber tenido una buena vida mientras tú sufrías». «No», Elena se detuvo, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «Nunca te sientas culpable por sobrevivir, por ser amada, por florecer. Eso es exactamente lo que tu padre hubiera querido. Que vivieras plenamente, sin importar las circunstancias». «¿Y ahora?», preguntó Andrea. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora». Elena sonrió. «Vivimos, amamos, perdonamos y honramos a quienes perdimos siendo las mejores versiones de nosotras mismas». Suena como un buen plan. 2 años más tarde, Andrea se graduó como médica. En la ceremonia estaban 3 familias: Elena, los Molina y la familia Romero, que se había convertido en parte integral de sus vidas. Sebastián había creado una fundación que llevaba el nombre del padre de Andrea, ayudando a familias afectadas por tragedias similares. Mauricio trabajaba ahora como activista de seguridad laboral a tiempo completo. Su salario pagado por la fundación. Cada charla que daba salvaba vidas potenciales. Carmen se había convertido en defensora de víctimas, ayudando a testigos a encontrar el valor para hablar. Lucas estudiaba Derecho, enfocándose en justicia para los vulnerables. ¿Y Elena? Elena había encontrado algo que pensó perdido para siempre: paz. No era la vida que había planeado. No era la familia perfecta que alguna vez tuvo, pero era algo nuevo, algo forjado en el dolor y transformado por el perdón. Era real, era hermoso, era suficiente. En su discurso de graduación, Andrea habló ante cientos de personas. Me enseñaron que la vida nos define por nuestras tragedias, pero hoy les digo que eso es mentira. La vida nos define por cómo respondemos a esas tragedias, por si elegimos el odio o el perdón, la venganza o la sanación, el aislamiento o la comunidad. Yo perdí 11 años con mi madre biológica. Esos años nunca volverán, pero gané 11 años con otra familia que me amó. Y ahora tengo a todos ustedes. No tengo que elegir. Puedo amar completamente, perdonar profundamente y vivir auténticamente. Mi padre murió en un accidente, pero su última petición fue el perdón. Y ese perdón no solo salvó a mi madre de una vida de amargura, salvó al hombre que conducía esa noche, salvó a una familia que casi se destruyó por secretos. Y eventualmente, me salvó a mí. Así que los desafío, cuando la vida les quite algo, cuando sientan que el dolor es demasiado, recuerden que tienen una elección. Pueden permitir que la tragedia los defina, o pueden usarla para transformarse en algo más fuerte, más compasivo, más humano. Elijan el perdón, no porque sea fácil, sino porque es la única forma de ser verdaderamente libres. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos.